Francisco Rubio del Financiero Bloomberg, coordinador, muy buenas tardes. Gracias, Paco. Eh, Oiga, coordinador, me gustaría saber su punto de vista en torno a la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de los Estados Unidos de desestimar la demanda que puso el gobierno mexicano en contra de las armadoras de armamento y que es uno de los principales problemas que tenemos acá en México. Me gustaría saber su punto de vista, por favor. Bueno, primero, sí, el armamento norteamericano es un grave problema en nuestro país y debería de ser controlado por nuestros vecinos para que no ingrese a la nación, por un lado. Por otro, le sirvió de mucho tiempo de narrativa al gobierno de López Obrador para dejar de hacer su trabajo. Pues si bien es cierto que ese armamento daña acá en el país, también hay una incompetencia de nuestra nación que no lo puede detener. Y esa narrativa pues ya se acabó. Creo que el gobierno mexicano debe levantar la voz en términos de que no está de acuerdo con lo que está sucediendo, uno. Dos, debe de hacer todo lo posible para que el armamento americano no entre a nuestro país. Y ahí, desgraciadamente, pues la estrategia del gobierno está trunca. La herencia que le dejó López Obrador a la señora Sheinbaum es terrible. De una policía, perdón, una Secretaría de Seguridad sin efectivos, pues está mal, ¿no? Ahora, ¿qué pondría yo sobre la mesa, Paco? Creo que junto con el TEMEC, México debe poner a discusión un gran acuerdo de seguridad de las tres naciones, donde así como a ellos les afecta el tema de la droga, pues también se ponga el tema de las armas, la colaboración trilateral profunda y pues las cosas que le interesan a las y los mexicanos, que no solamente está pues el tema de las armas, también está el hecho de que en Estados Unidos hay una gran demanda por la droga y no vemos que ellos hagan un esfuerzo por disminuirla. Aquí el PRI acompañaría al gobierno federal para interponer un recurso, una demanda en instancias internacionales por esta decisión de la Suprema Corte, Bueno, esa es una decisión del partido, yo tendría que consultarlo. pero sería lo correcto. Mire, lo primero que tiene que hacer el gobierno mexicano es impedir que las armas entren. Porque luego nos metemos en esta narrativa, más allá de si tiene derecho o no el gobierno mexicano, y el problema es que el gobierno mexicano no cumple con su obligación. Es difícil acompañar al gobierno mexicano cuando no escucha a las oposiciones también, ¿eh? Perfecto. ¿Alguien sobre el tema? Héctor. Viene mi compañera Maxi Peláez. Maxi, siéntate, por favor. Oiga, diputado, hola, los ojos. Diputado, este, ¿esto significa un revés para México, el hecho de que se haya bloqueado esta demanda contra las armerías? ¿Es un revés para México? Yo creo que es un revés a la narrativa de López Obrador, que quiso trasladar la responsabilidad de la seguridad en este país hacia litigios en otra nación. Yo le puedo decir que México debería insistir en un tratado trinacional de colaboración para la seguridad, que además, según el Código Penal, pues se pudieran trabajar ilícitos relacionados con la entrada de armas a nuestro país, eh, sancionando a aquellos que las venden y que procuran que entren a nuestro país, tal y como sucede con la droga, ¿no? Pero a la inversa. Pero eso significa que nuestra nación fuera un poquito más activa y Morena no lo es. Por otro lado, es la incapacidad que tiene la Secretaría de Relaciones Exteriores de nuestro país que está nulificada, con un embajador que es un cero a la izquierda allá, con un país que cada vez es menos potente su voz en el extranjero. Por eso nos suceden este tipo de cosas. Oiga, pero el gobierno de México no podría agarrar esta parte eh, eh, de que le dan este revés en la demanda contra las armerías
para decirle al gobierno de Estados Unidos de una vez por todas, ahora sí, o cooperas, porque si no, pues dejaré pasar todos los migrantes, toda la droga o todo lo que sea, ¿no? No creo que el Como gobierno una mexicano, moneda de cambio, vaya. no creo que el gobierno mexicano tenga esa capacidad, porque es un gobierno muy débil, el actual. Pero yo lo que creo es que el gobierno de México se debe preocupar porque no entraran las armas. Debería de reforzar las fronteras. Pero si el gobierno de México deja entrar el huachicol, pues que no se le metan las armas. Es tiempo de que Morena asuma su responsabilidad actual, porque siempre que enfrenta una dificultad o agarra la línea de las narrativas como esta, demandas en el extranjero que pueden sonar muy bonitas en términos histriónicos y argumentativos, o le echa la culpa al pasado, pero nunca asume su responsabilidad. Si hoy entran armas a México ilegales es porque las fronteras son porosas y la mayor parte de esas armas está entrando por los puentes fronterizos, por los cruces fronterizos, porque nuestra seguridad está volcada a no dejar pasar la droga y no lo logran. Pero nunca ve usted que se esté revisando a quienes ingresen. Además, los sistemas de inteligencia de nuestro país están fallando totalmente. Oiga, ¿le cambio de tema, chicos? ¿O alguien Sí, quiere continuar alguien con quiere. este? No, Oiga, el diputado, ¿o tú? no, ¿No? si quieren, El a ver, ahorita se diputado, ve. Monreal, decía que esta reforma, perdón, que esta elección judicial había sido una hazaña y que es normal que en un país democrático, pues 87 millones de mexicanos no hayan acudido a votar porque dice que el voto no es obligatorio, sino es voluntario. ¿Qué mención le merece esto? Tres cosas. Yo no comparto lo que dice mi compañero Ricardo Monreal por varias circunstancias. La primera, en un país democrático no se dinamita el poder judicial, se le fortalece, no se dinamita la justicia, sino al contrario, se acercan elementos para que sea mucho mejor. En un país democrático no se miente a la gente y en México se le miente a las y los mexicanos diciendo que con esa elección va a haber más justicia cuando no hay paz. Por un lado, o sea, si a alguna persona la matan, jamás le vamos a hacer justicia, jamás. No hay más jueces, no hay más fiscales, no hay más policías, no hay más defensores. Es una falacia. Ahora, bajo el principio de que aquí es un derecho votar, pues el no votar también tiene un significado. Y es el hecho de que a la gente o no le interesa este proceso o no está de acuerdo. Yo voy más a lo segundo. Y además, Maxi, quedó demostrado que no era un mandato para la 4T, el famoso Plan C. Es decir, que ellos se quedaron con el Congreso a la mala para demoler al Poder Judicial, pero no tienen el respaldo popular. No lo tienen y eso lo tienen que reflexionar. Por otra parte, no fue a la urna el 13%, un poco menos, y de los que fueron, una buena parte anuló las boletas y otra buena parte lo que hizo fue no votar, dejando espacios vacíos. Hay que hacer una investigación de que eso que llaman voto nulo, cómo se compone, porque a mí se me hace que están moviéndole a la mala los números. Diputado, ¿cómo está? Buenas tardes. Jorge Almaquio del Heraldo de México. Ya le están sacando los trapitos a algunos que quedaron como ministros y no, y yo quería preguntarle qué se tiene que hacer por parte del Tribunal Electoral o del INE, si hay algunas cuestiones irregulares y debilidades, digamos, jurídicas de estos candidatos o ahora ya probables ministros o jueces o magistrados. ¿Se puede hacer algo para evitar que lleguen precisamente a ocupar estos cargos? Bueno, mi partido va a presentar una impugnación para Ah, anular el proceso y se está preparando. Por otro lado, yo creo que es muy importante que aquellos que fueron de buena fe a competir pues impugnen, es decir, a los que engañaron, a todos esos que no estaban en los acordeones que difundía Morena y sus gobernadores, a todos esos que hicieron modestamente sus campañas y no se dieron cuenta que era una elección de Estado. Si usted ve la ley de medios de impugnación, hay en varios artículos
suficientes eh, argumentos y suficientes dispositivos para tumbar la elección. Queda claro que las violaciones a la ley fueron generalizadas el día de la jornada, y le cuento varias. La primera, los acordeones. La segunda, gente que fue llevada a votar. La tercera, la baja participación. Previo a eso, la intromisión del poder ejecutivo todos los días, de las y los gobernadores. Vea usted el estado de Jalisco, se lo pongo como ejemplo. Votó el 6%, ¿ok? Eso es para ministros. Pero para jueces, ¿qué va a pasar? Los jueces del circuito de Jalisco tienen competencia en todo el territorio, pero se fraccionaron. Para evitar el número de boletas, se fraccionaron. Para disminuirlo, se fraccionaron. Y además en una sola boleta se sufragaba para jueces civiles, penales o laborales. Usted podía agotar sus votos en unos solos de ellos. Pues va a resultar que el 1% o el 2% de los jaliscienses son los que sufragaron para un juez. Son jueces ilegítimos. Es a veces difícil de explicarlo, pero creo que más o menos lo narré. Son jueces ilegítimos. Va a haber estados donde el 1% es el que votó por un juez. Muy bien. ¿Cómo en ese sentido va a ir su impugnación? Bueno, esa la está preparando el partido, veremos, ahí usted tenemos expertos en eso, pero creo que es importante que aquellos candidatos que fueron engañados también impugnen, que vayan al tribunal electoral, que vayan a la corte a impugnar. Es muy, muy importante. Gracias. ¿Alguien más? Sí, Fernando Camacho de La Jornada. Coordinador, ¿cómo estás? Buenas tardes. Oiga, yo le quería preguntar su opinión a propósito de un tuit que publicó la dirigencia nacional del PRI en donde califica a La Jornada como pasquín por una nota a propósito de el crecimiento o no de su partido en Veracruz. Entonces, simplemente pedirle su opinión sobre eso. Pues, ¿cuál fue la nota? Primero, porque no vi la nota. La nota es que el PRI había perdido terreno electoral en Veracruz y el tuit de la dirigencia del PRI lo que hace es pues desmentirlo, ir en contra del sentido de esa afirmación y utiliza ese calificativo en contra del diario. Bueno, pues mire, si el periódico mintió, pues se convirtió en eso, en un pasquín. Oiga, coordinador, pero ¿abona algo que se utilice en ese tipo de calificativos en contra de un medio de comunicación? Yo le preguntaría, ¿abona que un periódico haga este tipo de afirmaciones? Sobre todo porque son muy similares a las que está haciendo Luisa María Alcalde. Es decir, que sí se justifica desde su punto de vista. No, lo que yo creo es que la defensa propia está permitida, porque nosotros no podemos tampoco tolerar que ustedes le sigan la ruta a Luisa María Alcalde. O sea, Luisa María Alcalde está mintiendo. Y en el espacio que ustedes le dan, pues se convierten de alguna manera en cómplices de ella, con efecto hacia nosotros, y nosotros tenemos que defendernos. De acuerdo. Oiga, aprovechando, ¿algún comentario que pueda hacer sobre los resultados en Veracruz y en Durango? Pues muy claro, en Durango yo se lo puedo poner sobre la mesa. Morena retrocedió. Morena en la capital dejó de ser no la segunda fuerza, se fue hasta la tercera fuerza. Y hoy mismo vemos cómo Luisa María Alcalde hace una gira de medios para tratar de justificar lo injustificable. Ese es el problema y ese es el enojo seguramente de mi dirigencia. ¿Cómo es posible que se diga que retrocedimos en Veracruz cuando aumentamos nuestra participación? Para empezar, o sea, nuestros votos a favor. Segundo, ganamos más municipios. Tercero, conservamos lo que teníamos. Lo importante que teníamos lo conservamos. Cozoleacaque, Orizaba, ahí lo conservamos. Tercera, y eso es bien importante, es un estado que está en manos del narcotráfico, una buena parte. Nos hubiera gustado que hubiera una fuerte denuncia contra el crimen organizado al servicio de generar violencia en el proceso electoral. Ese es el problema que tenemos en Veracruz. Va a preguntar Gustavo Castillo, yo de Uno TV. Coordinador, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Coordinador, regresando un poco a la respuesta que le daba Jorge Almaquio, dice que hay suficientes argumentos para tumbar la elección, acordeones, el acarreo, el abstencionismo, pero ¿dónde van a presentar ahora estas impugnaciones? En el Tribunal Superior de Justicia, pues los reveses a la oposición pues han estado marcando y en agosto pues ya entra esta nueva configuración del nuevo Poder Judicial. ¿Qué alternativas están viendo ustedes además de estas instancias? A ver, la primera, cuando son quejas, en el caso de la conformación del Tribunal Electoral, me refiero a la Sala Superior, las impugnaciones van a dar a la Corte, a esta que está ahorita, no a la que sigue, ¿eh? Entonces, ahí le abro una ventana. La segunda, están los tribunales y que asuman su responsabilidad. Yo quisiera ver, en el caso de las otras candidaturas, que asuman su responsabilidad y que digan que estuvo bien que se usaran acordeones, porque lo que digan va a pasar en el futuro, ¿eh? Y deberían de estar muy preocupados en el Tribunal Electoral, porque convalidar el cochinero, pues los ensucia a ellos. Y por otro lado, pues van a ir avanzando las impugnaciones hasta que lleguen a los tribunales internacionales, y me refiero a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Eso se tarda mucho más. Lo que es cierto es que en el mundo somos el hazmerreír. Muy bien. Gracias. Gracias. Coordinador, le agradezco mucho la atención. Falta. Hombre, les mando un abrazo. A ver, no, permítame, parece que alguien quiere preguntar a distancia. Sí, quiere. Órale. Ivonne Melgar está conectada y también va a hacer pregunta. Adelante, Ivonne. Gracias. Gracias, coordinador. Buenas tardes ya. ¿Podría abundar un poco más en este modelo electoral que de alguna manera se instala si el Tribunal Electoral y el INE no, pues, cuestionan estos componentes, particularmente el acordeón, pues se ha tomado a chacota, es materia de memes, pero finalmente usted tiene razón. Se abre la puerta de un modelo electoral. ¿Cómo, pues, profundizar la reflexión, elevar el nivel en las autoridades electorales para que se pronuncien al respecto, por un lado? Y por otro, coordinador, decía ayer la senadora Carolina Vigiano que hubo presiones del gobierno, del oficialismo hacia el gobernador de Durango y que él aguantó. ¿Cuál sería de alguna manera esbozado sintéticamente el modelo que le permitió al PRI pues sostenerse y avanzar en esa entidad? Por sus respuestas, gracias. Empiezo por el segundo. Esteban Villegas es muy buen gobernador. Recibió una entidad destrozada en materia financiera y la sacó a flote, y eso también se tiene que tomar en consideración. El modelo que tenemos hoy de país envía pocos recursos a los estados, centraliza mucho, esto desde López Obrador, y sin embargo Durango está creciendo, hay nueva inversión, hay paz, hay tranquilidad, puede uno caminar. Yo vi presiones, demasiado ejército, demasiada Guardia Nacional, en pueblos como Nazas, que es un lindo, lindo lugar, histórico además, pues le puedo decir que había más tropa que ciudadanos. Eh, Estos oficios que se mandaron a los órganos electorales en los municipios para pedirles que hubiera elementos del ejército allá adentro, disfrazados de civiles, pues es una presión fuerte, ¿no? Tengo entendido que Carolina, que no he platicado con ella, tiene afirmaciones que le hicieron los mismos de Morena sobre las presiones que hicieron al gobierno de Durango. Pero además en la historia, si usted se fija, y ella a ello se refiere también, pues muchos gobernadores prefirieron pactar con el poder, terminaron de embajadores, terminaron de funcionarios o terminaron pues, teniendo una buena relación con Morena a base de entregar a su entidad. Y puso ejemplos muy claros que justifica que el gobernador que sale de un estado que perdemos termine siendo embajador en Noruega o embajador en España o cónsul en Barcelona. En fin, eso no se justifica, ¿no? Incluso huele mal. Esa es la primera parte. La segunda, Ivonne, que es la primera pregunta tuya, ¿qué me preocupa? Que se le bajó la certeza, la transparencia, el profesionalismo a las elecciones. Y que esto puede ser muy buen motivo
para, en una reforma electoral, no regresar a tiempos pretéritos, sino caminar hacia el partido único. Porque Morena no es un partido hegemónico. Un partido hegemónico convence. Ellos quieren ser un partido único, un partido donde nomás ellos jueguen. Entonces el antecedente es terrible. El ejemplo esto de los acordeones que se ha tomado a chacota, a broma, bueno, ¿qué va a pasar si empiezan a circular en el 2027 acordeones que digan, vota por este gobernador, vota por este alcalde, vota por este diputado federal, vota por este diputado local, vota por estos jueces? Porque lo que no se han dado cuenta es que en el 27 va todo ese combo de cosas. Y si me lo permites, y ya que me están escuchando, voy a decir algo que no se ha reflexionado mucho. Dicen, la participación fue de casi el 13%, contando todos los votos nulos. Sí, pero si hubiera sido la elección sola del Poder Judicial Federal, no hubiera habido la actividad que se dio en Durango, en Veracruz o en Coahuila o en otras entidades que por elecciones locales llevaban al lugar de los comicios más gente interesada en votar. O sea, este es un gran fracaso. Y lo que me preocupa, y voy a poner ejemplo de mi partido, en la década de los 70s, 80s, cuando el PRI vio que las cosas no estaban funcionando y que estaba perdiendo legitimidad, porque el PRI sí fue un partido hegemónico, sobre todo en tiempos de Cárdenas, cuando vio que estaba perdiendo legitimidad, se abrió a la democracia, hizo una autorreflexión, se limitó en el poder, hizo reformas electorales con las minorías, reconoció al Partido Comunista que tenía desde 1919 sin registro y en la clandestinidad. Eso hizo el PRI. Ellos no tienen, en Morena no tienen la capacidad para reconocer que las cosas están muy mal, que un juez de distrito aquí en la Ciudad de México va a ser electo por el 1% de la población. No me extiendo mucho, ya lo dije. Aquí en la Ciudad de México el circuito judicial es Ciudad de México. Se dividió en 11 partes. Si aquí votó el 11%, en cada parte votó el 1%. Sin embargo, los jueces tienen jurisdicción en toda la Ciudad de México. Fueron electos por el 1%. ¿Esa es la legitimidad? Pues claro que no. Sí. Claudia Telles de Limer, nada más para preguntarle, diputado, se está posponiendo y posponiendo la posibilidad de un periodo extraordinario de sesiones. Desde su punto de vista, lo que usted conoce, ¿sí se va a llevar a cabo o no se va a llevar a cabo, según como usted lo ha visto? Y también preguntarle sobre esta reforma a la Constitución para que no se contrapongan dos artículos para la designación de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia. ¿Hay algún tiempo límite para que se concrete o puede ser en cualquier momento, claro, antes del 1 de septiembre? Gracias. Pues sí, yo por eso creo que va a haber extraordinario, porque tienen que arreglar ese tema de la Constitución. Y porque no solamente es en la Cámara de Diputados, sino tiene que ir a senadores y tiene que ir a los estados. Entonces sí tiene que haber un extraordinario, cuando menos para eso. Por otro lado, pues ellos van a preparar, dar el golpe final a la libertad de expresión, ¿no? Y el golpe final a la libertad de expresión es el tema de la ley censura. Y pues lo están armando. Y la ley de censura va con la ley de seguridad. Entonces, pues yo creo que no tienen ahorita en sus consensos internos. Hay una lucha fuerte que es muy evidente entre esta agencia digital contra otras secretarías, porque la agencia digital no solamente está en la ley de telecomunicaciones, está en la ley orgánica de la administración pública, está en estas leyes de mejora regulatoria, está en las leyes de seguridad y está en la ley de telecomunicaciones. La agencia digital entra en conflicto legal en atribuciones con la Secretaría de Gobernación, con la Secretaría de Comunicaciones, con la Secretaría de Relaciones Exteriores y con la Secretaría de Economía. O sea, ese es el tamaño de la gandalle que quiso hacer el señor Merino. O sea, cuando manda eso el señor Merino y se lo votan, les estaba agandallando facultades de otras 4 secretarías.
sea, Merino es el Pepe Córdoba Montoya de Petatiux. Gracias, diputado. No tenemos más preguntas, coordinador. Muchas gracias. Gracias, coordinador. Un abrazo. Gracias, Cuando guste, coordinador. esperamos. Gracias, Elenita. abrazo.